Hola, buen día a todos. Vamos a dar inicio con el tema la clasificación de la materia parte uno. La materia se puede clasificar de dos formas. Uno, por su aspecto y se divide en materia homogénea, que es la que presenta un aspecto uniforme, o sea que toda se ve igual en sus partes y por lo general solo presentan una sola fase. Dice, en muchos casos, ni con instrumentos como el microscopio se pueden observar. Y ejemplos tenemos el agua con alcohol, la sal, el aire, el azúcar y plástico. Dentro de la materia homogénea encontramos las mezclas homogéneas, disoluciones y las sustancias puras, que son elementos y compuestos químicos. La materia heterogénea es aquella en la que sus componentes se pueden ver a simple vista y por lo general está formada por dos o más fases. Aquí tenemos algunos ejemplos, tal es el caso de la madera, el mármol, una mezcla de agua con aceite o una ensalada, donde todas sus partes se pueden observar. Entre la materia heterogénea se encuentran las mezclas groseras, las suspensiones y los coloides. La materia también se puede clasificar por su composición química y a la vez se divide en dos, en sustancias puras y mezclas. Una sustancia pura dice que es aquella que no puede descomponerse en otras sustancias mediante procedimientos físicos y se divide en dos, en elementos químicos y compuestos químicos. Los elementos químicos son todos aquellos que están representados en la tabla periódica. Dice que un elemento químico es un tipo de materia constituida por átomos de la misma clase y no puede descomponerse en otras sustancias más simples. Como dato para que lo tengan ahí, la mayoría están en su forma natural o en la naturaleza y también existen elementos químicos artificiales ya creados en un laboratorio. Los compuestos químicos son sustancias formadas por la unión de dos o más elementos químicos y se representan por medio de fórmulas químicas. Aquí tenemos algunos ejemplos. Estos son ejemplos de fórmulas químicas. Dice, se producen por la reacción entre los átomos diferentes. Vamos a explicar eso. Esta fórmula química es la fórmula del agua, H2O. Tal vez en algún momento han oído escuchar de ella. Hay un refresco que se llama H2O, se llama agua. Vean acá, está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Entonces quiere decir que la reacción de estos dos átomos de hidrógeno más el de oxígeno formaron el agua. Y son dos átomos diferentes. Son átomos diferentes que reaccionaron y formaron el agua. Igual acá, en el amoníaco, esta es su fórmula química, tres átomos de hidrógeno reaccionaron con uno de nitrógeno. Y el óxido de hierro dice que tres átomos de oxígeno reaccionaron con tres átomos de hierro. Las mezclas. Dice que se define como la materia con una composición variable o por materia que puede separarse por medios físicos. Y su concepto sencillo sería es la unión de dos o más sustancias y se clasifica en dos. En mezclas homogéneas, dice la materia puede ser homogénea cuando las mezclas son uniformes y sus componentes no se distinguen a simple vista, ya que se forma una sola fase. Por ejemplo, un refresco gaseoso, agua con alcohol, pintura acrílica y agua y el aire. Son homogéneas porque cuando dice que son uniformes es porque toda la mezcla se ve igual en todas sus partes, solo presentan una fase. Como para que tengan un ejemplo, por ejemplo, el refresco de sirope con agua, lo echamos en un vaso de agua, el sirope y lo mezclamos, todo se va a ver uniforme, del mismo color rojito, si es sirope,
común, ¿verdad? Rojito, todo se va a ver un rojizo en todas sus partes y no podemos distinguir el agua aparte y el sirope aparte. Eso es una mezcla homogénea. Las mezclas heterogéneas dice que se pueden clasificar como groseras o mecánicas, como también son llamadas si las sustancias que lo componen se distinguen con facilidad. La materia heterogénea no es uniforme ni en su composición ni en sus propiedades. O sea, presenta más de dos, a veces dos o más fases. Como por ejemplo dice agua con arena, se puede observar el agua y se puede observar la arena. El agua con aceite, podemos observar el agua y observar el aceite, y por más que lo mezcle no se va a combinar porque son sustancias que no son este, solubles entre sí. La leche entera que realiza la separación de la nata, la leche, la sangre y la pintura son mezclas heterogéneas. Más adelante vamos a explicar el por qué. Mezclas homogéneas. Dentro de ellas tenemos las disoluciones. Una mezcla homogénea lo es en todas sus partes y está compuesta por dos o más sustancias puras cuyas porciones pueden variar sin límite en algunos casos. Una disolución es una mezcla homogénea y está compuesta por dos o más sustancias puras. Generalmente su composición puede variar dentro de ciertos límites. En algunos casos los sólidos pueden mezclarse con otros sólidos para formar mezclas homogéneas, que se conocen como disoluciones sólidas. Lo mismo ocurre con los líquidos y los gases. En una disolución definimos dos componentes, el disolvente y el soluto. El disolvente es el componente que se encuentra en mayor cantidad, mientras que el soluto en menor cantidad disuelto en el disolvente. Por ejemplo, el agua con azúcar. La solubilidad de una sustancia es una medida de cuánto soluto se disuelve en cierta cantidad de disolvente a una temperatura específica. Aquí para que comprendan un poquito mejor esto, por ejemplo, el mismo ejemplo que viene en la diapositiva, agua con azúcar. El disolvente siempre se encuentra en mayor cantidad, entonces en este caso el disolvente va a ser el agua y el soluto siempre se encuentra en menor cantidad. En el caso del agua con el azúcar, sería el azúcar. Y para que lo tengan en cuenta, el agua es un disolvente universal. Características que presentan las mezclas homogéneas o disoluciones. Tienen una composición variable, poseen soluto y disolvente, se forman por dos o más sustancias puras, homogeneidad, que quiere decir que presentan una sola fase, el tamaño de sus partículas es menor a 1 nanómetro, son transparentes, es decir, permite el paso de la luz. Sus componentes o fases no pueden separarse por filtración, tienen estabilidad, las partículas no se depositan en el fondo del recipiente, no hay sedimentación. Aquí tenemos lo que son la clasificación de las soluciones, las tenemos en los tres estados de la materia. Por ejemplo, en el estado sólido tenemos tres tipos diferentes de ejemplos, el disolvente un sólido y de soluto un sólido también. Se forma, ejemplo, las aleaciones de bronce. Disolvente un sólido y de soluto líquido, las amalgamas dentales de oro y de mercurio, de disolvente un sólido y de soluto un gas, está la bolsa de naftalina, que lo vimos en el tema pasado, en los cambios de estado, ¿verdad? Que era un sólido, la naftalina es un sólido y se evapora, paso de sólido directo a gas, ¿verdad? La naftalina. Luego estamos
con la clasificación de la disolución en líquidos, el disolvente un líquido y el soluto un sólido. El ejemplo, agua salada. El disolvente un líquido y el soluto un líquido. Tenemos como ejemplo el vinagre, el disolvente líquido y el soluto un gas, las bebidas gaseosas. En el estado gaseoso, disoluciones, el disolvente un gas y el soluto un sólido, gas ligero. El disolvente un gas y el soluto un líquido, está la humedad, el aire y el agua. El disolvente un gas y el soluto un gas, el aire. Las disoluciones también se pueden clasificar según la concentración, es decir, la cantidad de soluto disuelto en la disolución, en el disolvente. Una disolución insaturada dice que contiene una cantidad menor de soluto disuelto que el necesario para formar una solución saturada. Una disolución saturada es aquella que contiene cantidad máxima de soluto que puede disolver en un disolvente para dar una solución estable, en equilibrio, a una temperatura dada. Aquí es cuando, por ejemplo, echamos al café azúcar y le echamos la proporción exacta de azúcar para que sepa al dulcito, que no esté pasado ni que no se sienta sin azúcar. Esa es la cantidad, dice, máxima que el soluto puede disolver un disolvente. Entonces, la disolución sobresaturada o supersaturada se forma cuando la cantidad de soluto es mayor que la necesaria para formar una solución saturada y en este, por lo general, interviene la temperatura. Entonces vamos a hablar igual del café con el café caliente al echarle azúcar y se le echa azúcar hasta que el café ya no puede disolver más ese azúcar. Entonces, ese azúcar de más que el líquido no pudo disolver estando caliente, se va a depositar en el fondo, entonces va a ser una solución sobresaturada. Aquí en esta diapositiva podemos observar lo que es el ejemplo anterior. Tenemos una muestra de una disolución insaturada y vean, tiene poco soluto y en disolvente el líquido. Esta es la menor cantidad de soluto, ¿verdad? Entonces, insaturada. Luego tenemos el ejemplo de una disolución saturada, donde el soluto y el disolvente es la cantidad óptima de soluto y que el disolvente puede disolver. Luego aquí tenemos la disolución sobresaturada, donde es una cantidad máxima a una temperatura dada que el disolvente ya no puede disolver y entonces se deposita en el fondo. La importancia de las disoluciones. Son muy importantes en nuestra vida diaria, nosotros día a día en la casa, si ustedes cocinan, si experimentan en la cocina poniendo un condimento, están haciendo una mezcla, eh, el perfume, el champú, son disoluciones que nosotros utilizamos diariamente. En la casa, los desinfectantes, los limpiadores, todos son disoluciones, incluso hasta las joyas que que utilizan las mamás son disoluciones, los medicamentos. Por eso es tan importante que ustedes dominen el tema, porque ya prácticamente nuestra vida y lo que hacemos diariamente tiene que ver con las mezclas. Vean acá, incluso hasta en el campo, las personas que trabajan en el campo y también en la industria, porque muchos de ellos que trabajan en el campo producen alimentos que llegan a muchos hogares y hay productos que se han ido mejorando a través del tiempo, que protegen el medio ambiente y todo eso tenemos que nosotros verlo como un beneficio para nuestro país y un beneficio para nosotros también.
Bueno, chicos, aquí finaliza la primera parte del tema, la clasificación de la materia. Espero que todos comprendan y cualquier duda, por favor, informarme para yo aclararla.